paso la conducción de esta plataforma y el debate a Gonzalo Mendieta. Gonzalo, por favor. Gracias, Eduardo. Vamos a comenzar este trayecto andino a partir del Perú, para después tener noticias del suspenso ecuatoriano que a todos nos tiene en vilo, y quizás concluir con la exposición de Pedro, que probablemente se sirva de también una reacción al material de las exposiciones previas. Yo recuerdo un libro de un profesor norteamericano acerca del alma de Latinoamérica, que ya en los años 2000 decía que la cuestión india probablemente incluso induciría en el futuro a cambios fronterizos notables en Sudamérica. Yo no sé si estamos ahí o si algún día llegaremos, pero quisiera pasarle la palabra a Ramón para que nos cuente qué ocurre en el Perú, cómo ve la cuestión india, el indianismo, y qué interacciones ve en la zona andina. Me tomaré, si acaso, la libertad algún momento de preguntar, y cada expositor tiene, como ya hemos convenido, un espacio de 15 minutos, al cabo del cual anunciaré que el tiempo está consumido y que una breve coda será el final de cada exposición, para luego pasar a nuestros miembros de la audiencia que puedan preguntar y quizás activar este diálogo con más ahínco. Sin otro preámbulo, paso la palabra a nuestro amigo Ramón. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos, a todas. Felicitar primero la iniciativa de retomar un diálogo en torno a la manera en que nuestros países se sitúan en una región más amplia, en la cual lo que podemos ver son experiencias nacionales cruzadas, que no dependen de sus propias trayectorias, sino del modo como peculiaridades nacionales se van entrecruzando a la medida del paso del tiempo y de procesos de cambio que nuestros países, con sus esperanzas y sus desventuras, finalmente comparten. Y creo que son muy interesantes las dos coordenadas que nos plantean para este diálogo: la coordenada de la democracia y la coordenada del surgimiento de nuevos movimientos de contestación, en este caso específicamente movimientos con componentes de contestación étnica o indígena, esto que se está dando en llamar el nuevo indianismo, o nuevas formas de indianización y de movimientos indígenas políticos y sociales. En relación a la primera coordenada, creo que es fundamental decir que en todos nuestros países lo que podemos ver es un escenario común de retos democráticos en un contexto global que es completamente nuevo en relación a hace poco tiempo. Retos democráticos que en gran medida van a configurar la situación que podrán tener en los próximos años los movimientos indígenas y finalmente las luchas de los pueblos indígenas. Digo luchas a propósito porque si bien Perú es un país con una significativa cantidad de población indígena, de acuerdo a los últimos censos, la cantidad de indígenas en el Perú fluctúa alrededor de un 20% a 30% del total de la población. A pesar de esa importancia demográfica de la población indígena, es un país en el cual, a diferencia del Ecuador y de Bolivia, seguimos sin ver el mismo protagonismo que exhiben Ecuador y Bolivia en relación a justo la participación de los pueblos indígenas, sus organizaciones, sus líderes, no solo en la escena política, sino en el conjunto de la escena democrática de nuestros países. Entonces, me parece que este es un primer asunto sobre el cual es necesario seguir discutiendo. Y creo que es importante destacar que la situación de los movimientos o procesos de movilización indígena no dependen de sus propios territorios, de sus propios ámbitos, sino que en todos los casos podemos ver que las posibilidades de acción política de los pueblos movilizados dependen del modo en que se engarzan en situaciones políticas contextuales más amplias, es decir, en las respectivas arenas nacionales de lucha democrática, y por lo tanto en las respectivas situaciones políticas de las cuales los pueblos indígenas hacen parte. En relación al Perú, creo que es por eso
llamar la atención sobre la importancia de un contexto que, al igual que en muchos otros lugares ahora, ¿cierto? Y específicamente en los Andes, es un contexto que podríamos llamar como un contexto crítico que enfrenta nuevos retos democráticos. Vivimos, como en el resto de la región, un momento en que se juegan las posibilidades de una mayor consolidación democrática. Y específicamente en el caso peruano, en estos meses acelerados en medio de la crisis global vinculada a la pandemia, lo que estamos viviendo es la concatenación de diversas formas de crisis que han dado por resultado lo que llamaría una crisis múltiple que ha terminado transformando los escenarios contextuales en los cuales pueden tener importancia o no los procesos de movilización indígena con sus demandas de transformación democrática y de inclusión política. Este escenario crítico es fundamental para poder comprender las posibilidades de que en Perú también aparezcan nuevos actores indígenas. Y es un escenario en el cual creo que es interesante destacar, con los límites obviamente y la generalidad necesaria en relación al tiempo, al menos 3 componentes. Uno primero, lo que llamaría una suerte de crisis del ordenamiento neoliberal. Perú es un país en el cual desde los años 90 se impuso en el contexto de un fuerte gobierno autoritario y en el contexto de un escenario en el cual todavía ardían las cenizas de un conflicto armado que dejó alrededor de 70,000 peruanos fallecidos. Se impuso entonces un fuerte modelo de reorganización neoliberal de la sociedad en el conjunto de su funcionamiento. Una característica de esta imposición consistió en que terminó de acelerar y de profundizar un proceso que venía de atrás, pero que en el contexto de la vigencia del orden neoliberal se hizo absoluto. Esto lo llamaría como una suerte de vaciamiento de la política. Perú terminó siendo un país en el cual la política existe, pero con un vaciamiento de los actores. Es un país en el cual no hay lo que podríamos llamar partidos políticos, no hay actores sociales plenamente constituidos, proyectándose en la arena de la lucha política. Y es este contexto, sin embargo, el que aceleradamente en estos meses está mostrando algunos elementos de, no diría agotamiento, pero por lo menos estar sacudido por profundos cambios. Lo que podemos notar es que entre el gobierno de transición de Valentín Paniagua, con el cual empezó el siglo y que se instaló después de la caída del largo gobierno de Alberto Fujimori, y el gobierno que acabamos de inaugurar en el Perú, el gobierno del actual presidente Sagasti, lo que tenemos son 2 gobiernos de transición democrática, en medio de los cuales existe un prolongado periodo de recuperación y consolidación democrática que, sin embargo, no ha terminado de ofrecer aquello que se propuso. El fortalecimiento del orden democrático, entendiendo la democracia no solamente en términos procedimentales, con lo importante de la alternancia democrática, de la estabilidad institucional, etcétera, ¿no es cierto? La posibilidad de un desarrollo más firme, etcétera. Este proceso es el que ahora está en cuestión. La crisis neoliberal en estos momentos en el Perú es una crisis del orden del sentido común que sostiene el régimen neoliberal. Y esto ha colocado sobre el escenario del actual proceso electoral un debate muy intenso en torno a cosas que antes eran intocables. Por ejemplo, la idea de cambio constitucional. Una segunda crisis es estrictamente una fuerte crisis sanitaria que ha llevado, como todos saben, a una situación de colapso, no solamente del sistema sanitario, sino del tipo de orden estatal republicano construido en el Perú durante 200 años y que va a festejar dentro de poco, vamos a festejar el bicentenario. Bueno, vamos a tener este bicentenario en un momento en el cual la crisis nos ha devuelto con toda fuerza y de manera descarnada las precariedades y la
la imagen de un país que se había envuelto en un sueño neoliberal de desarrollo y crecimiento que sin embargo escondía fuertes problemas de exclusión, una debilidad del Estado y una mantención de este funcionamiento de un orden político vaciado en realidad de actores y de fuerzas reales. Y una tercera crisis es una crisis estrictamente política, de la representación política. El mirador de esta crisis es el proceso electoral que está ocurriendo en estos momentos en el Perú. Y las elecciones del 11 de abril van a ser un momento de desenlace de una competencia muy peculiar, pero en la cual lo que vemos es justamente un escenario político en que hay, más que actores políticos constituidos, liderazgos, pero que carecen detrás de la fuerte composición de algo como actores, específicamente partidos. En este escenario, en el Perú, pueden situarse las condiciones de la formación y el desarrollo de luchas sociales que podríamos llamar estrictamente procesos de movilización indígena, la formación de organizaciones, la formación de liderazgos indígenas, el avance en procesos de participación indígena o eventualmente la formación de partidos étnicos que pudiesen disputar con éxito o no, junto a otros actores, una participación en la arena más amplia de la democracia política. Y en este contexto, la situación de Perú en realidad viene desde lejos. Es una situación en la cual lo que podemos ver es que se mantiene una invisibilidad de los actores étnicos en la política. Ojo, no se trata de una situación en la cual no existen indígenas o no existen movimientos indígenas. Irónicamente, escribí hace poco tiempo un libro sobre esto. En el Perú lo que vemos es un momento de intensos procesos de movilización indígena, sobre todo de movilización de base comunitaria, a partir de la existencia de estructuras comunales que otorgan la base territorial y social a los pueblos indígenas. Lo que vemos es un fuerte proceso de movilización que sin embargo es una movilización dispersa y tremendamente localizada. Es decir, son procesos de luchas indígenas y de luchas, ¿no es cierto?, por el reconocimiento de derechos colectivos que se limitan a los territorios de existencia de estas comunidades. Es un proceso, entonces, nuevo, pero que también arrastra o comparte una situación de vaciamiento del orden político y de la arena política. Es un proceso protagonizado por comunidades, pero que no constituye actores políticos indígenas o étnicos. La de Perú, entonces, es una situación en la cual no apreciamos una ausencia de indígenas ni de movimientos indígenas. La cosa es más fina, creo, o debe ser más fina en términos del análisis. Lo que se mantiene en el Perú es una situación de invisibilidad en el espacio político de la existencia y de la capacidad de acción de los actores étnicos. Existen estos actores con sus debilidades, pero que también con su fuerza y con su potencia, pero son actores que no pueden extender su brazo de acción política hacia el ámbito de la lucha por el poder democrático. Ese es el gran bloqueo que todavía persiste en el Perú, la imposibilidad de irrupción de actores étnicos movilizados políticamente en el ámbito de la disputa política. Esto es algo que sigue distinguiendo entonces al Perú respecto al Ecuador y a Bolivia. Lo que podemos apreciar es que esta situación tiene como algunos de los factores que la acompañan todavía la predominancia de otro tipo de actores y específicamente de una izquierda que, a diferencia del pasado, ya no es el gran conglomerado, ¿no es cierto?, que constituyó la izquierda peruana, pero que sigue siendo una izquierda muy fuerte en términos de su protagonismo político. En las actuales elecciones, una izquierda dividida, desintegrada en gran medida respecto a su caudal de base social posible, los sectores populares e indígenas, por ejemplo, o nuevos sectores medios en ascenso en el país, pero una izquierda que, a pesar de esa enorme debilidad, muestra nuevos liderazgos, está tratando de aparecer y veremos el 11 de abril con qué capacidad o con qué fuerza.
Se trata de una izquierda que, sin embargo, sigue siendo incapaz de articular efectivamente la presencia de líderes o de representantes de los propios pueblos indígenas. Eso permanece. Y más allá del ámbito de la política electoral, sin embargo, lo que podemos ver que sí hay avances interesantes en lo que corresponde a la manera en que los propios pueblos indígenas están logrando desarrollar procesos de autonomización de sus prácticas políticas, reclamando al Estado nada menos que el reconocimiento de formas de autonomía política con territorialidad. Obviamente no hablamos de soberanía, ¿no es cierto? Eso es algo muy difícil de plantear, pero sí tenemos en el Perú varios procesos de formación de lo que los propios pueblos indígenas, sobre todo amazónicos, pero creo que también, por lo menos en la parte aymara, ¿no es cierto?, de Puno, llaman gobiernos territoriales autónomos. Ese es un proceso interesante, creo, pero todavía al margen de la arena política electoral, o que más bien logra tener algunos vínculos, pero sobre todo en sus propios ámbitos de acción política. Perú entonces es un país que continúa viejos procesos bajo la novedad de un escenario en el cual el orden neoliberal no se está desmoronando, pero está siendo sacudido profundamente, incluyendo este componente que finalmente permite la mantención de formas de hegemonía, ¿no es cierto?, que es el orden del sentido común, el funcionamiento en el Perú de fuertes sentidos comunes neoliberales. En este contexto, los procesos de movilización indígena son muchos, pero muy dispersos y muy debilitados. Y entonces, el escenario de la política y de la lucha electoral va por un lado, y el propio proceso de movilización indígena con sus propias novedades va por otro. A pesar de eso, las elecciones del 11 de abril, dentro de muy poco, van a ser muy importantes porque redefinirán el contexto en el cual podremos ver el surgimiento o en todo caso la avanzada de estos actores indígenas. Se trata entonces de un escenario que va a ser importante para lo que pueda ocurrir en el futuro cercano. Gracias. Para tu cierre, yo quisiera preguntar simplemente, ¿cuán cierto es ese lugar común que los bolivianos, no sé si por nostalgia acariciamos, de que la idiosincrasia del sur peruano se acerca más a la boliviana, y tú has hablado de los aymaras de Puno? ¿Y en qué medida el etnocacerismo que se oye en la juventud indianista, por ejemplo, del Alto, como una parte del intercambio de ideas, ya dejando atrás a Antauro Humala, pero en qué medida tu insinuación respecto a la posibilidad de los partidos étnicos puede tener un entronque con ese sur peruano, con esa idiosincrasia y con el mundo aymara? Creo que hay una fuerte vinculación histórica y en la actualidad, en relación al conjunto del sur peruano, hay un fuerte efecto de demostración de la situación boliviana. No solo porque hay relaciones cotidianas muy intensas entre comunidades de un lado y del otro, sino porque los campesinos indígenas hoy en el Perú están muy atentos a lo que ocurre en Bolivia y además viven en carne propia, en su situación cotidiana de todos los días, el hecho de que mientras en Perú se mantiene una fuerte exclusión e invisibilidad de estas comunidades, en Bolivia hay realmente una situación distinta hace algunas décadas. Esto ha generado expectativas y demandas, pero que no han terminado de reflejarse en la formación de partidos étnicos. El etnocacerismo que has mencionado, Gonzalo, y buena parte de los intentos de llevar a la arena política componentes o tintes étnicos en la política peruana, responde más bien al viejo uso de símbolos indígenas por parte de actores o de sectores más bien de raigambre mestiza. Este uso incluye el uso de los idiomas indígenas, cosa que está muy bien, pero en la política peruana se mantiene una tremenda distancia entre la existencia de culturas indígenas y la imposibilidad de que esa existencia y esa presencia pueda filtrarse en el funcionamiento de la arena política. Perú es un país que mantiene cerrados las ventanas, ¿no es cierto?, para la aparición de actores étnicos, lo que no quiere decir que es una política que funciona al margen de la etnicidad, no, está completamente teñida por estos componentes, pero no aparecen actores reclamando
su condición étnica indígena de la misma manera que en Ecuador y Bolivia. Y creo que el etnocacerismo responde a este fenómeno, es decir, nuevos actores, más bien mestizos, que como parte de su intento de ganar terreno político, extienden su brazo y recuperan e incorporan en su discurso una serie de componentes étnicos, de reivindicaciones y de elementos étnicos, pero que no los convierten a ellos mismos en actores políticos indígenas. No hay en Perú actores políticos indígenas en la arena política formal en este momento. Muy bien, Ramón, te agradezco muchísimo, no solo la exposición, sino la precisión de tu respuesta.